Padre, gracias. Estamos exponiendo lo concerniente a tu palabra. Queremos ser fieles a tus pensamientos y a la verdad revelada y recibir la luz de tu Espíritu para poder explorar con entendimiento y poder exponer con claridad los acontecimientos dados alrededor de los hechos eternos de tu designio soberano en la historia. Tú nos has dejado una herencia de revelación de un pueblo, de la iglesia, de un documento incomparable, irrefutable, poderoso, vivo, eficaz, como es la Biblia, tu palabra. Y nosotros estamos aquí con temor y reverencia delante de tu presencia y delante de tu palabra. No queremos presumir ni queremos derrochar conocimiento humano, sino aplicar por el Espíritu cada verdad, como tú lo has venido haciendo, con el fin de fortalecer la fe de los santos, afirmar la fe y poder motivar a las buenas obras a tu pueblo. Guíanos en esta mañana una vez más. Gracias por habernos ministrado esta mañana a través de nuestro pastor. Y ahora en esta ocasión me pongo en tus manos y también cada uno de tus hijos y tus hijas, para que pongas el buen entendimiento en cada uno. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Muy bien, vamos a continuar con la historia del Nuevo Testamento. Hemos sido muy bendecidos con lo que Dios nos ha ministrado a través de nuestro pastor. El sábado pasado llegamos hasta las generaciones de los Herodes. Nos quedamos ahí, estuvimos mirando lo que era la dinastía de los Herodes, para así poder entender la intervención de estos personajes en el Nuevo Testamento, entender quién fue quién y cuál fue el que actuó en diferentes ocasiones narradas en el Nuevo Testamento. Yo les dije que leyeran en la casa el resto del folleto, pero por responsabilidad tengo que concluir el folleto con ustedes. No voy a dejarlo así, voy a concluirlo hoy y así pasaré también, según el tiempo me lo permita, a la enseñanza que tenía para hoy, y ustedes van a recibir después el otro material sin problema. Entonces nos quedamos en las sinagogas. De ahí para adelante vamos a continuar. Ustedes van a ver que en el Nuevo Testamento se menciona mucho la sinagoga. Y aquí en Estados Unidos, en diferentes estados, usted camina y ve sinagogas. Va a entender cómo surgieron y por qué. Y la utilidad de esos lugares en la tierra. La importancia. Entonces ya tienen su folleto donde dice la sinagoga, letra D. No le digo el número de la página porque yo estoy usando un material que no está ordenado en el mismo número. En el folleto que usted tiene, ¿cuál es el número? El número 2. Muy bien, en el mío está en la 3 porque ese folleto fue resumido. Pero es el mismo material. Por eso voy a usar más la letra D. Bien. Yo levanto una pregunta. ¿Leyeron el Evangelio según San Lucas? Muy bien. Qué bueno. Hay que estudiar, no guardar los materiales, porque en el estudio de la casa es que usted se va a familiarizar. Investigue también lo más que pueda, dedique tiempo. Muy bien, las sinagogas. ¿Todos listos? En el Antiguo Testamento no se mencionan las sinagogas, aunque Filón, Josefo y la Midrash
Más adelante van a saber qué es la Midrash, pero mientras tanto, márquelo ahí. Afirman que Moisés la instituyó en el desierto. Filón fue un filósofo alejandrino de los tiempos contemporáneos con Jesús, y Josefo también, supuestamente, fue un historiador, no un filósofo, sino un historiador judío. Es el más reconocido entre los historiadores judíos que narran los tiempos de las guerras judías y que tienen que ver con el nacimiento de Jesucristo y la etapa que hemos visto hasta aquí. Josefo, muy mencionado en los escritos, una autoridad muy respetada, y fue un hombre creyente, supuestamente, se cree que fue un hombre creyente también. Cuando Josefo habla de Jesús, lo hace con un espíritu muy noble, muy respetuoso, muy creyente. No así los historiadores seculares cuando hablan del cristianismo, porque la mayoría de ellos no eran creyentes, sino estaban en contra, y hablaban del cristianismo como algo despectivo, una secta, una plaga, como veremos después. Pero solo para contextualizarlo sobre cuando se habla de Filón y Josefo, porque se mencionan, porque lo que estas personas decían revestía cierta importancia. Entonces, en cuanto a la sinagoga, ellos al ver el tabernáculo, veían en el tabernáculo un comienzo de lo que fue después la sinagoga cuando no había templo todavía. Dice, la sinagoga estas se originan por las diversas deportaciones. Las sinagogas se originan por las diversas deportaciones del pueblo judío fuera de su tierra para solventar la ausencia del templo y proseguir y preservar las enseñanzas judías en el extranjero. Usted va a ver que en el Nuevo Testamento, aunque estaba el templo restaurado de Herodes, habían sinagogas, pero en ese momento funcionaban como un local secundario. El templo era el lugar de adoración primario, pero las sinagogas se utilizaban como escuelas y también para tratar asuntos que tenían que ver con juicios, decisiones políticos y religiosas. El templo ya tenía otro nivel de valor. Entonces, en ese tiempo, en el Nuevo Testamento, usted va a ver que se menciona estando el templo de Herodes, pero no significa que era el lugar prioritario de uso, sino lo era el templo. Luego, continuamos leyendo, dice, en las sinagogas se ora y se estudia la ley. Se necesitaban, según las reglas, 10 o más personas para formar una sinagoga. Los arqueólogos han desenterrado unas 50 sinagogas en algunos países en donde estuvieron exiliados los judíos. En Roma desenterraron 11 de ellas. En tiempo de Jesús, la sinagoga ocupaba un lugar secundario al templo. La principal estaba en Capernaum. Capernaum fue el centro de operación del ministerio de Jesús. Usted va a notar eso al leer los evangelios, que se menciona mucho, hasta dice que había una casa allí. Que algunos piensan que era la casa de Pedro, pero no hay una evidencia interna en la Biblia acerca de eso. Pero parece que Jesús tomó Capernaum como su centro de operación. Ustedes van a ver en la palabra que Dios obra de una manera muy, muy ordenada, muy estratégica. Nuestro Dios es un estratega por excelencia. Cuando se iba a llevar a cabo una obra misionera, una obra del reino, siempre Dios elegía un lugar céntrico y desde ahí se desataba su operación. O sea, cada lugar elegido por Dios para llevar a cabo una operación del reino es un lugar central, es un lugar estratégico. Por ejemplo, este lugar aquí, este templo, esta esquina, fue elegida por Dios como un lugar estratégico. No es un local como lo es otra institución, una fundación que alquila una casa en un lugar para hacer algo, no. Esto es un lugar elegido por Dios para llevar una operación de lo que es el reino de Dios
en todo el Bronx, en Nueva York y a las naciones. Entonces así fue siempre. Jesús en su tiempo también eligió ese lugar con un propósito. Capernaum era un lugar de mucha educación de la ley judía. Era un lugar de mucha operación de enseñanza de la ley en ese tiempo. Y allí se estableció Jesús. Y bueno, se piensa que la sinagoga principal estaba en Capernaum. La más destacada en Palestina estaba situada ahí en Capernaum. Continuamos la lectura. En Hechos se menciona la existencia de sinagogas en 8 ciudades. Ahí están los textos. Si usted después tranquilo lee esos versículos, ahí se mencionan esos lugares donde estaban las sinagogas, en lugares gentiles. Existían documentos de interpretación de la ley que según el grupo y sus creencias eran usados y enseñados en las sinagogas, que eran usadas como escuela para las futuras generaciones. Por ejemplo, estaba la Mishnah, que significa repetición, que contenía los escritos de las enseñanzas rabínicas antiguas, que fue la primera, esa enseñanza, la Mishnah, fue la primera y data desde el siglo V antes de Jesucristo, y es de ahí que sale el Talmud de la Mishnah. Ustedes saben que después de la destrucción de Jerusalén, los años que siguieron, los judíos que fueron dispersos necesitaban una compilación de sus tradiciones y de la ley de Dios. Y los descendientes de Hillel, el padre de Gamaliel, los hijos, nietos de Gamaliel, que prosiguieron su ministerio de enseñanza de la ley, compilaron esas tradiciones y esos escritos de la ley, y de ahí nace lo que los judíos llaman el Talmud, que es como lo que es la Biblia para nosotros hoy, es el Talmud para los judíos. Lo único que el Talmud, aparte de la ley literal, tiene también interpretaciones, aseveraciones y más de 615 mandamientos. Entonces, esto tenía que ver con la Mishnah. El Talmud viene de la Mishnah. Y luego dice que también existía la Midrash, que fue la que mencionamos, que yo le dije que la subrayaran, ¿recuerdan? Entonces la Midrash es una compilación de comentarios de pasajes y de la ley mosaica. Ya mientras que la Mishnah era una traducción literal, una exposición más literal, más ceñida al original de la ley, la Midrash contenía comentarios. Era un compendio de comentarios de pasajes de la ley mosaica. Pero para los judíos, la Mishnah posee una mayor relevancia sobre la Midrash. O sea que el Talmud, que viene de la Mishnah, por eso es que ellos lo tienen como su documento principal y esencial. Y ese documento, mis amados, ese documento es el que es tenido como el libro de texto en las escuelas o las sinagogas y las escuelas judías. Los niños, las generaciones, ellos creen que la fidelidad de Israel a Jehová y lo que es la cultura judía, que le llaman la cultura jehovita, está contenida en guardar las enseñanzas y pasarla a esas generaciones. Y por eso usted ve que es muy difícil que un judío meta a su hijo en una escuela secular, en una escuela como la que mandamos nuestros hijos, en un colegio privado cualquiera. Ellos educan a sus hijos en sus sinagogas, tienen sus escuelas judías, porque para ellos es esencial que no se pierdan las tradiciones y las enseñanzas que Dios le dio a su pueblo. Esa es la vida del pueblo y el futuro del pueblo judío. Por eso las sinagogas vienen a suplir esa ausencia del templo. Porque Israel, ustedes saben, es el país que ha pasado por más exilio. Por eso empezamos leyendo que las sinagogas tenían que ver con lo que eran las deportaciones. No vivió una deportación. Israel vivió varias deportaciones. Y la última, cuando se destruyó el templo en Jerusalén, que fue hasta el 1948, cuando Israel comienza a regresar a su tierra. Desde el 70 hasta esa fecha, todavía Israel, más del 60 o 70% de los judíos vivían fuera de su tierra. Entonces, es un pueblo que ha sido tratado
Dios lo ha tratado, Dios lo ha por causa de su palabra. Entonces, para ellos, las sinagogas eran un lugar esencial para poder mantener sus tradiciones, su costumbre y sus enseñanzas como una escuela. Entonces, ese es el motivo principal de las sinagogas. Por eso usted ve acá en Estados Unidos muchas sinagogas. Por esto. Porque ellos son celosos de mantener de generación en generación sus enseñanzas. El Sanedrín. Vamos a ver el Sanedrín. Cuando hablamos del Sanedrín, viene del griego sinedrión, que significa asamblea, no asamblea. Yo aquí en mi escrito tengo asamblea, pero en el de ustedes está corregido. Asamblea, consejo o junta sentada. Eso significa la palabra Sanedrín. El conjunto sentado. Un consejo que se sienta para juzgar. Era como una corte, un juzgado. Entonces, dice que posiblemente piensan su origen tiene que ver con los 70 ancianos puestos por Moisés, que se lee en Números 11, 16 al 17. Ustedes recuerdan que Moisés eligió por el consejo de Jetro unos 70 hombres sabios para ayudarle a llevar y a juzgar las situaciones del pueblo. Cuando el suegro le dice, tú te vas a morir si tú sigues juzgando a este pueblo tú solo. Entonces que ellos juzguen todas las cosas que son más simples y las complicadas te la traigan a ti. Entonces se piensa que ahí se origina el Sanedrín judío. Y también después del exilio posiblemente fue restaurado por Esdras y Nehemías. Cuando usted lee en Esdras 10:8 y Nehemías 5:7, allí usted se va a dar cuenta que parece ser que eso se trataba de ese grupo de jueces, de hombres, de ancianos que tenían que juzgar al pueblo. Durante la mayor parte del Imperio Romano, el gobierno interno de Judea estuvo dominado por el Sanedrín. Este era el tribunal supremo de los judíos. Era un grupo de ancianos presidido por un sumo sacerdote. Por ejemplo, vamos a ver en Juan, vamos a poner esos textos, Juan 18, 31 y 32. Eso vamos a leerlo porque vamos a ver algunas cosas aquí. Bien, dice el 31, entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Ahí está hablando al Sanedrín, al conjunto sentado. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. ¿Por qué? Porque hubo una época, por ejemplo, en la época asmonea, hubieron momentos que sí, ellos, cuando el sacerdocio estaba mezclado con el gobierno, que el sacerdote era un gobernante también, bajo los asmoneos, que a veces le permitían juzgar y dar muerte. Pero cuando cambia y Roma toma el control después de Pompeyo, y ya no son los asmoneos, recuerden que los asmoneos, por eso le dimos esa enseñanza primero, son los que siguen la línea de Judas Macabeo, de los macabeos, que querían la independencia. Ellos eran celosos de la cultura y pelearon para lograr la independencia de Palestina. Pero cuando vienen los romanos, que ahora el gobierno romano se posiciona de Palestina, ellos van a gobernar por medio de los locales. Entonces ponen a los Herodes, empezaron con Juan Hircano y de ahí para adelante sigue hasta llegar a Herodes el Grande, y de Herodes el Grande para adelante entonces ya no se permite al Sanedrín dar muerte, sino simplemente juzgar, pero lo que es concerniente a su ley, cosas que tienen que ver con su religión. Pero cuando se trata de un delito que tiene que ver con una pena de muerte, que está penalizado con la pena capital, es a Roma que le toca dar el último veredicto. Y por eso es que ahí usted le dice que no nos está permitido dar muerte a nadie. O sea, esto tú eres el que tiene que condenarlo, porque tú tienes en la mano la ley romana, la ley del César para sentenciar. Ahora nosotros vamos a votar y nuestro consejo va a ser que lo maten, por supuesto. Ustedes saben todos los pormenores que se dieron en cómo juzgaron a Jesús. Entonces ahí está hablando acerca de la jurisprudencia del Sanedrín. En el verso 32, por favor, dice, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Muy bien, vaya ahora a Hechos, salimos de Juan y vamos a Hechos 5 para ver otro caso que tiene que ver con el Sanedrín, que nos va a llevar a
una información importante que quiero compartirles sobre esto, que tiene que ver mucho con toda esa situación de juicios, ataques, persecuciones que ustedes ven en el Nuevo Testamento. Porque usted ve que los apóstoles a cada rato están amenazados. Usted ve que desde los evangelios a Jesús le están pisando las huellas, los fariseos, los ancianos. Y hay una palabra que se usa mucho que se llama los judíos en la Biblia, especialmente en el Evangelio de Juan. Y vinieron los judíos y dijeron los judíos. Esa palabra los judíos era un calificativo para los celosos, para lo que era el Sanedrín y los que defendían a los ortodoxos, que mataban por la ley. Eran tan celosos que mataban, estaban dispuestos a quitarle la vida a cualquiera que violentara y cambiara las tradiciones y la ley. Eso no, la palabra judío no siempre en la Biblia significa todos los israelitas. Es importante que entienda eso. Es a los celosos religiosos que atacaban a Jesús. ¿Por qué le digo esto? Miren, porque se ha juzgado históricamente a todo Israel por el crimen de Jesús. Aunque la Biblia enseña que Israel, todo el castigo a Israel, todo el castigo del rechazo a Cristo cae sobre toda la nación. Toda la nación está teniendo la consecuencia. Pero eso no significa que toda la nación fue culpable del crimen. Fueron culpables los que allí sentenciaron a Jesús. Y esos son los que después en el libro de los Hechos, muchos de ellos se arrepienten y son parte de la iglesia. Pero si usted entiende esto, usted va a entender por qué, por ejemplo, en mi país, muchas veces cuando una gente mala dice, es un judío. Usted lo ha escuchado, es un judío. Porque se ha marcado a todos los judíos en el paquete. Pero en el tiempo que se crucificó a Jesús, más del 60% de los judíos estaban fuera de Palestina, vivían fuera. ¿Ustedes me entienden? Entonces, muchas veces en la Biblia, los judíos, en el contexto que se menciona, tienen que ver el contexto, especialmente en el Evangelio de Juan, tiene que ver con esos religiosos celosos, a quienes Jesús le dijo, ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. Bien, miren Hechos capítulo 5, verso 11 al 42. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Yo quiero, no voy a leer hasta el 42 porque va a ser muy larga la lectura. Pónmela desde el 25, el verso 25, a ver, para ubicarnos y ganar tiempo. Dice, pero viniendo uno, les dio esta noticia. He aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Siga. Entonces fue al jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Esa guardia póngamelo todavía, esa guardia que se menciona ahí, eran una especie de guachimanes. Oiga bien, no eran los guardias romanas, eran hebreos que cuidaban la seguridad del templo y en la fiesta, aparte de los guardias romanos. Eran como ayudantes de los militares romanos. Ustedes entienden, era para mantener la seguridad, pero más que todo eran chivatos como los de Trujillo, allá, los calieses de Trujillo. Ese era el papel de esos guardias que usted ve ahí. Perdone la palabra, pero contextualizándolo al tiempo de ahora, siempre usted va a ver que los guardias del templo, esos estaban bien pagados y eran los espías de los sumos sacerdotes y del Sanedrín y de esa gente. Entonces ahí vemos que los guardias lo traen sin violencia, pero por miedo al pueblo. Porque el pueblo, la mayoría, estaba siguiendo a Jesús y a los apóstoles. Había un movimiento bien peligroso. Entonces ellos no podían actuar ligeramente porque el pueblo los podría apedrear a ellos. Fíjese la tensión social que se revela ahí. ¿Cómo estaba el sistema social? Que se habla de apedrear, como que tan alegremente, de matar. Era un sitio de pólvora, hermano. Fíjese bien en eso. Sigamos avanzando la lectura. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio. Ahí está. Y el sumo sacerdote les preguntó, ya entramos al Sanedrín, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente
que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre? Siga leyendo. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermano, se lo está diciendo nada más y nada menos que a los asesinos que crucificaron a Cristo. Se lo está diciendo a personas que Pedro sabe de qué calaña son y en la manera que utilizan los recursos de la ley para lograr sus objetivos mezquinos. Está diciéndole esto a hombres que cuando sus intereses eran tocados, eran capaces de matar. Pedro y Juan estaban arriesgando su vida en ese momento. Ellos sabían que contestar, dar esta respuesta exponía sus vidas. Pero lo hicieron ¿por qué? Porque estaban llenos del Espíritu Santo. No eran personas que estaban hablando en su propia fuerza, ni porque estaban mareados con una religión más. Estaban llenos de Dios, hermano. Porque para poder ministrar el reino de Dios, la verdad de Dios en un tiempo, en un lugar como ese, se necesitaba la llenura del Espíritu Santo. Por eso el Señor primero le dijo: seréis llenos del Espíritu Santo y entonces me seréis testigos. ¿Usted me entiende? Sigamos leyendo. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. Continúa. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. La palabra ahí es mártires. Somos mártires en el idioma griego, suyo de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, ahí está, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Seguimos leyendo. Ellos, oyendo esto, ¿qué hicieron? Se enfurecían y querían hacer ¿qué? ¿Qué era lo que querían ellos? Olvida, ellos no querían negociar, ellos querían era liquidarlo, como lo hicieron con Jesús. Sigamos leyendo. Entonces, levantándose en el concilio, ese es el Sanedrín del que estamos aquí hablando, un fariseo llamado como Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Ya ustedes saben el resto de la historia, lo que leen la Biblia. ¿Cuánto leen la Biblia aquí? Que Gamaliel dio un consejo sabio, muy noble. ¿Por qué? Porque Gamaliel, vamos a ver algo, era un hombre entre los pocos que quedaban que enseñaba la ley. Era un maestro muy apreciado por la mayoría del pueblo, por la forma como él aplicaba y enseñaba la palabra de Dios. Y este hombre, cuando da su consejo, prácticamente es usado por Dios para preservar la vida de los apóstoles y el propósito en ese momento. No era el momento de ellos morir como mártires. Y es importante que el consejo de ese hombre fue respetado por lo que ese hombre y sus generaciones, sus ancestros, significaban para el Sanedrín. Yo quiero leer algo, escúcheme esta lectura en relación a esto de Hechos. Solo estamos contextualizando, historia del Nuevo Testamento, es el fondo. Voy a hablarle de las dos escuelas en ese tiempo. La escuela de Hillel y la escuela de Shammai. Escuchen, Hillel fue el abuelo de Gamaliel, Hillel, y fue el fundador de la escuela que tenía como base de enseñanza la Mishnah, de la cual ahorita les especifiqué, y también la Midrash, pero eran más apegados a la Mishnah, interpretándola con honestidad y de acuerdo a la realidad del contexto de la historia del pueblo de Dios y de los profetas y maestros originales. Sin embargo, Shammai era otro maestro que tenía otra escuela. Ambas escuelas, a una le llamaban la casa de Hillel y la casa de Shammai. Así se llamaban. ¿Qué pasa? Que por generaciones esas escuelas se mantuvieron hasta el día de hoy entre los judíos. Lo único, escuche bien, dice: no todos los fariseos en la época de Yeshua creían de la misma forma, ya que dentro del fariseísmo, note que eran escuelas que tenían que ver con el fariseísmo, encontramos dos escuelas principales: la escuela de Shammai, Bet Shammai le llamaban, o la casa de Shammai, establecida en el 46 antes de Jesucristo, y la escuela de Hillel, Bet Hillel, o la casa de Hillel, establecida en el 32 antes de Jesucristo.
Shammai era un rabino maestro, impaciente y estricto en su interpretación de la Torá, que era la ley de Moisés, la Torá, lo que llamamos el Pentateuco, los 5 libros, que el pastor lo mencionaba, el Pentateuco, esta mañana, se refiere a los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Para los judíos es la Torá. Mientras que Hillel era indulgente y compasivo. Oiga, la casa de Hillel, de donde venía Gamaliel, el abuelo de Gamaliel, de la escuela que representaba a Gamaliel, era indulgente y compasivo en sus interpretaciones. Pablo perteneció a la escuela de Hillel, porque cuando Pablo dice que él fue educado a los pies de Gamaliel, y Gamaliel era el que estaba siguiendo el legado de Hillel, entonces significa que Pablo perteneció a esa escuela, una escuela de maestros indulgentes y compasivos en la interpretación de la ley. Dice que ya que Hillel era el abuelo de Gamaliel, el anciano, el rabino, entonces significa que fue el rabino del apóstol Pablo. Eso Pablo lo relata en Hechos 22:3, cuando da su testimonio. Dice, yo estudié a los pies de Gamaliel. Aunque ambas escuelas llegaron a tener unos 300 diferencias en sus enseñanzas, ambas escuelas, unas 300 diferencias en sus enseñanzas y en sus interpretaciones, la amistad reinaba entre los discípulos de la escuela de Hillel y los de la escuela de Shammai. O sea, no era una rivalidad violenta, sino en asuntos de convicciones. ¿Okay? Continúa diciendo, solamente en una ocasión, oiga esto, el Talmud nos dice que los discípulos de Shammai usaron la violencia para imponer sus enseñanzas sobre la de Hillel. Mire, ¿quiénes usaron la violencia para imponer sus enseñanzas? Los de Shammai, no los de Hillel. Por el carácter y el celo de Shammai como maestro. Entonces continúa la lectura. Dice que, sin embargo, al final de la halajá, o sea, la ley judía, se le decía la halajá, no es según la escuela de Shammai, es según la escuela de Hillel. Es decir, las interpretaciones que han prevalecido en el judaísmo rabínico tradicional han sido las de la escuela de Hillel. Esta decisión fue tomada después de 3 años de discusión, cuando se escuchó una voz del cielo, dice, que afirmó que aunque las palabras de las 2 escuelas eran las palabras del Dios vivo, las que deberían aplicarse serían las palabras de Hillel. Por tanto, la halajá, o sea, la ley judía, es según la escuela de Hillel. Note bien, una voz del cielo, según la historia que ellos narran, la tradición judía, autorizó que ya no va a seguir las interpretaciones que van a prevalecer, no son las de Shammai, sino las de Hillel. Entonces, de ahí para adelante, el respeto que prevalecía en la cultura, en la sinagoga, en la enseñanza, en las escuelas judías, de ese contexto de Palestina, donde Jesús vivió y llevó a cabo su ministerio, eran las interpretaciones de Hillel, aunque todavía habían seguidores de Shammai. Por ejemplo, cuando ustedes ven la pregunta sobre el divorcio en el Nuevo Testamento, Señor, ¿es lícito dar carta de divorcio? Esa era la rivalidad entre las 2 escuelas, puntos como ese. Shammai era muy estricto con el asunto del divorcio, era muy estricto. Pero Hillel y su descendiente Gamaliel trajeron concesiones más favorables, aplicaban con más tolerancia en los casos de divorcio. Se metían en el fondo de la situación y juzgaban de acuerdo al fondo. No porque lo dicen, ya tiene que ser así, mátenla, apedréenla. No, entonces, pero el grupo de Shammai era agresivo, ellos aplicaban la ley crudamente. Entonces, muchas de esas preguntas que hacen los fariseos a Jesús tienen que ver con esas 2 escuelas. ¿Qué hace Jesucristo? Cuando usted ve las respuestas que da Jesús a cada pregunta, Jesús trae un balance, porque Jesús sabía en medio de qué se estaba moviendo. Entonces, la verdad, diga conmigo, la verdad de Dios siempre prevalecerá sobre toda interpretación humana. Amado. Entonces, mantenga la verdad. Hablemos la verdad. No mirando qué piensa aquel, qué piensa este, sino lo que Dios dice. ¿Cuál es la intención? Por eso es que hay que estar lleno del Espíritu para interpretar y aplicar la palabra del Espíritu.
Yo veo en la escuela de Hillel un espíritu más acorde con el espíritu del Dios que inspiró la palabra, que es la de Shammai. Por ejemplo, mire esto, escuche esto. Hay algo aquí que usted va a escuchar. Dice, gracias al rabino fariseo Yohanan ben Zakkai, discípulo de Hillel, el judaísmo pudo continuar después de la destrucción del templo de Jerusalén. O sea, los descendientes de Gamaliel. Esta vez fuera de Jerusalén, sin templo, sin sacerdocio y sin sacrificio. Hillel el anciano, también llamado el sabio, nació en Babilonia y se fue a vivir a Israel donde trabajó como leñador. Era un hombre pobre, tranquilo, bondadoso, amante de la paz. Note el carácter de Hillel. Amante de la paz y abierto a los cambios. Se cuenta que Hillel estuvo a punto de morir congelado de frío al permanecer escuchando una clase de la Torá desde una ventana, ya que no tenía el dinero para poder entrar. Gracias a ese incidente se dejó de pagar para entrar a las clases, porque había que pagar antes de eso. Y por ese acontecimiento exoneraron a los muchachitos de pagar para enseñar. Y cuando yo dije que casi todas las mujeres dijeron, ay hombre, pero los hombres quedaron igualitos. Cuando yo leía también reaccioné igual. Pobrecito, yo decía. Cuánto amaba la ley, cuánto amaba la palabra, congelándose por escuchar. Ya usted puede ver el corazón que tenía. Shammai era un hombre con mucho carácter. Ahora estoy hablando de Shammai, no de Hillel. Con mucho carácter, firme, estricto y cerrado a cualquier posible cambio que amenazase la pureza de la fe de Israel y de la raza judía. Era un hombre celoso, eso era todo, muy celoso. Un poquito más celoso que Dios, pero bueno, hay muchos que son así. Dice que los discípulos de Shammai decían, oiga cómo decían los discípulos de Shammai, el duro: los extranjeros son como la lepra sobre el cuerpo de Israel. ¿Usted se imagina cuando un extranjero se acercara a ser enseñado por un maestro de estos? Un prejuicio terrible. Los extranjeros son como la lepra sobre el cuerpo de Israel. Note que esta mentalidad era la que prevalecía en ese ambiente, en lo que eran las enseñanzas. Cuando se habla de las enseñanzas de un pueblo, se está hablando de estructuras mentales que gobiernan la cultura y el desenvolvimiento social, hermano. También dice que muchos celotes fueron discípulos de Shammai. Porque ustedes saben, el espíritu de los celotes eran revolucionarios, eran agresivos. ¿Comprenden? Entonces, hay a continuación una historia de la diferencia al trato de los extranjeros entre Shammai y Hillel. Dice, sucedió que un gentil se presentó ante Shammai y le preguntó, ¿cuántas Torás tenéis? Le respondió, 2. La Torá escrita y la Torá oral. O sea, recuerden, la Mishnah y la Midrash. Dice, le dijo, por lo que se refiere a la Torá escrita, te creo. En cuanto a la Torá oral, no te creo. Haz de mí un prosélito, le dijo. Haz de mí un prosélito con la condición de que no me enseñes más que la Torá escrita. Él quería aprender de Shammai, pero le dijo, yo no quiero que tú me enseñes las interpretaciones de los hombres. Háblame de la original. Yo quiero la Mishnah. Esa yo quiero. Ahora mire, entonces Shammai se enfadó con él y lo echó con rabia de la escuela, lo echó. El gentil se presentó entonces a Hillel. Bueno, me rechazó Shammai, me voy a la escuela de Hillel. Este hizo de él un prosélito. Hillel cogió al gentil y le enseñó como se lo pidió y lo hizo un prosélito. Un prosélito era hacerse casi ya judío. Un prosélito era casi judío pero extranjero porque era bautizado. En algunas ocasiones yo le he hecho referencia cuando he predicado y me he topado con estas aseveraciones en la Biblia, que había una diferencia entre un temeroso de Dios y un prosélito. El temeroso no era bautizado. Creía y simpatizaba, pero no había llegado al bautismo. Pero el prosélito era bautizado, había adquirido, es como hacerse judío. En el caso de Cornelio era un temeroso, no se había bautizado todavía. Entonces,
vemos que Hillel actuó diferente y lo hizo un prosélito, como él lo deseaba con la Mishnah. De nuevo ocurrió que otro gentil se presentó ante Shammai y le dijo: haz de mí un prosélito con la condición de que me enseñes toda la Torá mientras me sostengo sobre un solo pie. Shammai le echó con una vara de medir, le cayó a barazo y lo echó de ahí. Shammai, dice la historia, son historias que hablan para ver la diferencia del carácter y del trato al gentil de las dos escuelas. Y lo echó con una vara que tenía en la mano. Se presentó ante Hillel. Este hizo de él un prosélito también. Hillel lo aceptó y lo hizo un prosélito. Y Hillel le dijo: lo que odias, no se lo hagas a tu prójimo. Oiga el principio que le enseñó Hillel. ¿A quién se le parece eso? Lo que odias, no se lo hagas a tu prójimo. Esto es toda la Torá y el resto no es más que comentario. Ve y estudia. Algún tiempo después, estos gentiles, hechos prosélitos, se encontraron en un mismo lugar y dijeron: la impaciente intransigencia de Shammai quiso echarnos del mundo venidero, pero la humilde paciencia de Hillel nos ha acercado y llevado bajo las alas de la presencia divina. Oiga, ¿por qué yo le traigo esta lectura, amado? Porque aquí vemos los espíritus que prevalecían en la cultura educacional en la que ministró Jesucristo y los apóstoles. Dos escuelas, una muy radical, muy celosa, y otra flexible. Entonces Jesucristo estaba en medio de estas dos vías y tuvo que responderle a cada uno de estos grupos. Tuvo que ministrar en medio de esa situación de conocimiento y de interpretaciones. Ahora, ¿ustedes entienden por qué? Oiga, ¿a cuál escuela fue que perteneció Pablo? Ustedes ven la soberana voluntad de Dios en la vida de Pablo, que no permitió que Pablo se sentara a los pies de Shammai, sino a los pies de Gamaliel. Usted está mirando los designios de Dios. Porque Pablo, oiga esto, si Pablo, siendo de la escuela flexible, mataba por su religión, imagínense lo que hacían los de Shammai. Oiga, como decían, los gentiles son como una lepra. Para que usted vea. Ya Pablo tenía un trasfondo de flexibilidad de su escuela, y cuando se le reveló el Señor, porque Pablo hacía lo que hacía sinceramente, estaba sinceramente equivocado. Oiga cómo el Señor lo ilustra, dice: tú le estás dando patada a la punta de una lanza. Ahora yo le pregunto, ¿quién es el que le da patada a la punta a un aguijón? Diga, un loco. Tiene que estar loco. Porque si yo estoy pateando la punta de una lanza y me estoy hiriendo y la sigo pateando, es porque estoy loco, yo no estoy bien de la cabeza. Alguien pasa y me ve el pie destrozado, sangrando, ¿y qué va a decir? Ese tipo está loco. Así estaba Pablo, enloquecido por su religión en la ignorancia. Él mismo lo dice después: yo era un ignorante. Pero el fondo de la flexibilidad lo hizo el apóstol de los gentiles. Dios lo formó desde Hillel, desde Gamaliel, porque Dios es soberano. Qué lindo, darle un aplauso al Señor. Usted ve cómo habla Pablo cuando se le revela el Señor, sus enseñanzas sobre el amor y su carácter. Entonces, también esto puede ser un punto histórico importante para entender lo que estaba pasando en la iglesia en Hechos 6, cuando las viudas griegas estaban siendo maltratadas y discriminadas y no se le daba la ración como se la daban a las viudas hebreas. Ustedes saben que las viudas griegas eran viudas prosélitos o judíos que se habían criado fuera de Palestina y vinieron al Pentecostés, se entregaron, eran parte de la iglesia. Entonces estaban las viudas que eran netamente judías, que se habían criado en la tradición. Ahora, yo pensaba, ¿será que los que estaban repartiendo la comida antes de los 7 llenos del Espíritu Santo serían de la escuela de Shammai? Me imagino, no, esas tienen lepra. Están en la iglesia, se arrepintieron, pero a lo mejor tenían todavía el prejuicio aquí.
Entonces, ¿cuántas veces a nosotros nos ocurre, hermano? Porque la iglesia, no podemos negar que la iglesia por el denominacionalismo también existen, amados míos, extremos de discriminación por doctrina, por denominación, formalismos. Y pensamos que si un hermano se liga con el otro, si es esto, como que estuvieran lepra. Y eso no es más que la unción que viene de ministros como con el espíritu de Shammai, que son tan celosos, más celosos que Dios. Yo no niego que hay que cuidar la doctrina, hay que cuidar la salud de las ovejas. Si yo sé que tú te estás metiendo por ahí en una secta, en algo, yo tengo que cuidarte y hablarte lo que es. Pero lo raro del asunto es que esto no sucede tanto entre sectas, sino entre la iglesia evangélica, por denominacionalismo, entre pentecostales, bautistas, presbiterianos, que lo otro. Entonces tenemos que cuidarnos de ese espíritu, porque ese no es el espíritu de Jesús. Puede ser el de Shammai o el de Hillel, pero no el de Jesús. Amén, denle un aplauso al que reina. Amén. Hay algunos dichos que me pareció bien mencionárselo. Después ustedes van a recibir una copia de esto para que lo tengan. Dice, dichos de Shammai. Oiga, Shammai dice: haz del estudio de la Torá tu primordial labor. Oiga, era un hombre que motivaba el estudio de la Torá como tu primordial labor. Dice, di poco y haz mucho. Eso lo decía Shammai. Recibe a toda la gente amablemente. Lo decía Shammai. Ahora la pregunta es, si lo viviera es otra cosa. ¿Tú entiendes? Porque dice, trata a la gente con amabilidad. Eso no cuadra con lo que le hizo a los gentiles. O sea, a lo mejor había una cláusula por ahí que decía, si no es gentil. ¿Será que los fariseos eran de la escuela de Shammai? Que Jesús dice, hagan como ellos dicen, pero no como ellos hacen. Es muy posible. Es muy posible, porque era un fariseo. Entonces, note bien, amado, lo que era el ambiente donde nació esto. Bien. Ahora, oiga los dichos de Hillel. Oiga los de Hillel. Dice, busca la paz, ama a la gente y acércala a las enseñanzas de la Torá. O sea, no solamente estudia la Torá como tu primordial labor, sino busca, aplícala, vívela y aplícala a la gente. Que eso te acerque a la gente, el estudiar la Torá. El pensamiento de Hillel. Decía también Hillel, si yo no soy para mí, ¿quién soy? Y cuando soy para mí, ¿qué soy? Y si no ahora, ¿cuándo? La idea es, una traducción un poquito, si yo no me ocupo primero de mí, si no, me interesa de quién soy yo primero antes de tratar de bregar con el otro. O sea, era una enseñanza orientada a trabajar contigo mismo primero, para que puedas entonces ayudar al otro. ¿A qué se le va pareciendo todo esto? No juzgues a tu prójimo sin ponerte en su lugar. No digas que nadie sabrá tal cosa, pues al fin todo se sabe. O sea, no diga que nadie lo sepa, es que se va a saber. O sea, no hay nada oculto. Vaya relacionando las enseñanzas de Jesús con la de Hillel. Los pensamientos. Entonces, escuche más. Dice, no digas, estudiaré cuando tenga tiempo, pues tal vez no lo tendrás. ¿Escuchan, estudiantes? Esto es para todos nosotros de la escuela ministerial. No diga, cuando tenga tiempo voy a hacer la tarea. No lo vas a tener, tienes que hacer el tiempo. Dile a tu hermano, ¿escuchaste? Cuando tenga tiempo voy a leer la Biblia. Cuando tenga tiempo, no vas a tenerlo, decía Hillel. Oiga, son cosas tremendas. Dice, una vez Hillel vio una calavera. Esta me gustó tremendamente, escuche esto. Una vez Hillel vio una calavera flotando en el agua y dijo, flotas por haber hecho flotar a alguien.
Flotas por haber hecho flotar a alguien. Y quien te hizo flotar también flotará. Miren, yo digo, creo que vale la pena compartir esto con la clase. Porque esas eran las escuelas dominantes. Esas fueron las escuelas que compitieron con la de Jesús. Eran 3 las principales cuando llegó Jesús. Y la de Jesús agarró el protagonismo. Porque enseñaba como quien tiene autoridad. Y no como los escribas y los fariseos. Y esa es la escuela la que prevaleció y se impuso en el poder y la unción del Espíritu con la verdad de Dios. Fue la que perpetuaron los apóstoles y la iglesia hasta la iglesia fiel de hoy. Y note que entre las 2 escuelas de Shammai y de Hillel, la que estaba más cerca de las enseñanzas de Cristo era la de Hillel. Note bien. Lo que me dice a mí, que las interpretaciones del Sermón del Monte de Jesús revelan que la escuela de Hillel y de Gamaliel estaban muy cerca del espíritu de la ley, más que la de Shammai. Muy bien. El Sanedrín, amados míos, estaba compuesto por la mayoría eran saduceos. Vaya marcando eso. Y después la minoría eran fariseos. Pero hay un detalle. Después de Hechos 5 que hemos leído ahí, ahora siga conmigo, después leen 23:3 de Hechos, pero no lo vamos a leer ahora. Mire, dice la forma, ahí lo tienen. Continuamos, después del paréntesis de la porción de Hechos 5, 11 al 42, ahora vamos a continuar la lectura, porque hicimos un paréntesis para leer sobre las 12 escuelas. ¿Regresaron al folleto ahora? Ahí estamos, dice la forma y procedimientos del Sanedrín al juzgar a Jesús y al tratar el caso de los apóstoles del Señor nos muestra la falta de integridad y el notable abuso de poder en la aplicación de la justicia que ejercía el Sanedrín, hermano. Este órgano contaba con 71 miembros, 70 más el sumo sacerdote, que hacían 71. Se reunían todos los días excepto los días festivos y los sábados. Todos los días se reunían con tanto problema en esa Palestina, imagínense, hermano. Los romanos ponían o quitaban a los sumos sacerdotes que presidían el Sanedrín. O sea que no era el pueblo judío que ponía al que dirigía el Sanedrín, sino el interés político. Imagínense Roma, cuando había un sumo sacerdote que legislaba y afectaba sus intereses políticos, ¿qué hacía? Los removía y ponía uno que se alineara con los criterios del imperio. Y aquí, oigan esto que les voy a decir. Para que ustedes que son parte de esta casa, una cosa que yo tuve que asimilar y entender es porque la historia, hay lecciones de la historia. La historia existe para que aprendamos, hermano, y nos enseña mucho la historia. Entonces, fíjese cómo el poder imperial manejaba el pueblo que estaba bajo su poder político, poniendo y quitando a quienes juzgaban al pueblo, quienes tenían la palabra de la autoridad. Entonces, en lo que son los concilios en el denominacionalismo, hay un espíritu de Roma que se metió en la iglesia, y la política que usaba Roma es el mismo espíritu que se utiliza en la forma como se manejan muchas denominaciones conciliares, donde hay una cúpula arriba que es la que manda, quita y pone a los pastores. Hay pastores, yo me ha tocado ministrar y aconsejar ministros llorando con lágrimas que la iglesia los amaba y ellos tenían una química con la iglesia, y por los ministros ser fieles a Dios y predicar principios de Dios, pero que la cúpula no estaban de acuerdo, le arrancaron del seno a esa iglesia, ese ministro que estaba haciendo una gran bendición para esa familia, y le pusieron uno nuevo que lo que vino fue y acabó con la iglesia.
le quitaron al Padre. Porque muchas veces, no en todos los casos, esas estructuras políticas vestidas de religión y de Biblia, hermano, en lugar de revelar que piensan en el bienestar de las ovejas, lo que están es defendiendo el poder de la dominación y el denominacionalismo y sus posiciones. Eso es política romana en la iglesia. Así que dele gracias a Dios si Dios a usted le revela que la iglesia no la manejan los concilios, la maneja el Espíritu Santo y la palabra de Dios. La palabra de Dios. Eso es política grecorromana. Ahora, escuche bien. Si un concilio se somete a los criterios del Espíritu y maneja de acuerdo a la palabra, bienvenido sea. Porque no es malo por ser concilio, sino por la política con la que manejan la iglesia. Entiéndame en eso. Entonces, esa era la estrategia romana. Ahora bien, note que en este caso del Sanedrín, nosotros vemos una situación que tuvo que desafiar Jesucristo, tuvieron que desafiar los apóstoles y tuvo que desafiar la iglesia. Abrirse camino el reino en medio de todas esas artimañas y ese mal uso de poder. Todos los apóstoles que el Señor eligió como cabeza o como líderes que encabezaban el propósito de llevar el evangelio tuvieron que enfrentarse cara a cara con el Sanedrín. A Pablo le dieron una galleta, le dieron un pecozón. ¡Pah! Dice que Pablo le dijo: el Señor te golpearé a ti, pared blanqueada. Oye, al sumo sacerdote de Dios injurias. Ay, perdone, dice Pablo, yo no sabía que era el sumo sacerdote. Para que Pablo reaccionara de esa manera, hermano, fue porque le dolió la bofetada. Y así era que se manejaban, mal usando el poder. Porque ese no era el espíritu de Dios, era el espíritu de Roma. ¿Me escuchan? Es un asunto espiritual. Una unción que venía de una cabeza pervertida. Bien, las diásporas. Avanzamos. Letra F. Significa los judíos dispersos. La dispersión. Que en Primera de Pedro usted lee la palabra, se utiliza. A la dispersión en el Ponto, en Asia, el Ponto, Galacia, Bitinia, Capadocia. Originadas por las diversas deportaciones de los judíos, en Hechos 16, no hay que leerlo, simplemente como referencia, después usted lo lee, se mencionan de esa gente que vivían en Roma. Aunque trataron de seguir siempre fieles a sus tradiciones, adoptaron en su mayoría el idioma griego. Esos eran los judíos dispersos fuera de Palestina, en los lugares grecorromanos, especialmente en Alejandría. Dice, usando las sinagogas como lugares sustitutos del templo para mantener sus prácticas y enseñar el legado de la ley a las futuras generaciones en el extranjero. Estos judíos en su mayoría hicieron uso de la Septuaginta. ¿Recuerdan que hablamos de la Septuaginta? De la versión de los 70, significa la traducción del Antiguo Testamento hebreo al griego común en Alejandría, ordenada por Ptolomeo II, cuando los Ptolomeos gobernaban entre los dos testamentos. Bien, entonces, la mayoría de ellos hicieron uso de la Septuaginta en las enseñanzas y prácticas de su por una simple razón: era su idioma. Muchas de esas generaciones que se fueron a vivir a Alejandría, esos lugares extranjeros, fueron generaciones que adoptaron la cultura y el idioma de ese lugar. Muchos, se cree que muchísimos de ellos perdieron el hebreo, excepto los maestros ortodoxos que eran celosos por la ley, que guardaron el hebreo para mantener la enseñanza pura y velar por la verdad de los escritos antiguos y de las costumbres antiguas. Pero muchos de esos niños que nacieron en el extranjero perdieron sus raíces del idioma hebreo y tuvieron que levantarse hablando el idioma vernáculo, el idioma local donde crecieron, y ese fue el griego.
Entonces, eso cuando Pablo va y predica, mire ahí lo dice que en el ministerio de Pablo fue muy marcante entre los judíos de las diásporas y por tal razón Pablo hizo más uso de la Septuaginta que de la Biblia hebrea entre los gentiles. ¿Por qué? Porque era el idioma. Pablo no va a ser estúpido de irle a hablar en griego a un grupo de personas que entienden poco o nada, perdón, de irle a hablar hebreo a un grupo de personas que entienden poco o nada de hebreo. Él cuando se reunía y predicaba a esa gente, les hablaba en su idioma y por eso usaba. Eso no significa que Pablo creía en los apócrifos, ni citaba a los apócrifos, ni le daba autoridad inspiracional a los apócrifos. Tal vez sí, algunos, quién sabe, pero no hay evidencia de que Pablo citara a los apócrifos en ningún momento. Y citó mucho el Antiguo Testamento y ninguno cita los apócrifos. O sea que aunque hizo uso de la Septuaginta, no significa que estaba de acuerdo con todos los libros que habían sido incluidos, que se escribieron entre los dos testamentos, con muchísimas influencias de Zoroastro, de los persas, de la doctrina babilonia, porque todos esos libros están infectados de creencias que tenían que ver con las enseñanzas paganas y la mitología pagana. Entonces Pablo evangeliza y hace su trabajo usando más la Septuaginta entre esos judíos que estaban en las diásporas. Por eso cuando usted ve en Hechos 9 que Dios le dice a Ananías que instrumento escogido me es este para llevar mi nombre a judíos, a gobernantes y a los gentiles. Pablo donde quiera que iba, lo primero que le ministraba era los de su nación, a los judíos. Él mismo dijo, yo quisiera ser yo mismo anatema, separado de Dios, con tal de que mi nación le sea revelado el reino de Jesucristo, el evangelio de... Mire cuánto amaba Pablo su nación. Tanto así que Pablo permaneció viajando a Jerusalén a llevar sus votos, a celebrar las fiestas. Pablo nunca, no hay una evidencia de que Pablo haya dejado de... Claro, ya él veía que eso no era una imposición para salvación. Nadie va a ser justificado por eso. Pero él mantuvo sus costumbres como un judío, aunque se crió casi prácticamente en el extranjero. Y la practicaba no para salvación, sino por su fidelidad a la costumbre de sus padres. ¿Ustedes me entienden? Porque hay muchos hoy que quieren venir a tratar de meternos el judaísmo y el legalismo judío de guardar sábado. Algunos hasta se están circuncidando, hermano. Créame lo que le estoy diciendo. Y quieren hablarnos de pero mira, Pablo iba al templo en la fiesta y Pablo no, pero Pablo no practicaba eso como mandato divino ya. Pablo lo practicaba por su fidelidad a su costumbre, a sus ancestros, pero no por salvación, ni que eso mejoraría su relación con Dios. Todo lo contrario, Pablo fue quien más escribió acerca de que por las obras de la ley nadie será justificado. Y si no, lea ese libro de Gálatas para que usted vea. O sea, no podemos atribuirle un valor doctrinal necesario hoy a una circuncisión o a un guardar un día, como lo hacían los judíos antes de que se revelara el nuevo pacto. Entonces podemos notar acá que la diáspora tenían que ver con esa familia judía, hebrea, criada, habitando fuera de Palestina en los tiempos del Nuevo Testamento. Yo le hablé de las viudas de los Hechos capítulo 6, que cuando se habla de las viudas griegas, se habla de esas viudas que habían venido a adorar en el Pentecostés y quedaron allí en medio de la iglesia. No sé si permanecieron o después se fueron, pienso que después regresaron a su tierra de origen, pero que por eso se le llaman viudas griegas. Eran hebreas, pero que estaban viviendo en el extranjero, en la cultura griega. Los fariseos, letra G, ¿lo tienen? ¿Qué significa fariseo? Ya ustedes saben, las paredes blanqueaditas. Puros o santos, significa de los farash, que significa los puritanos o los santos. Eran los maestros intérpretes de las tradiciones orales de los rabinos antiguos. En Mateo, esa porción vamos a leerla, Mateo 15:1 en adelante. Necesitamos leerla. Miren, quiero que lean conmigo esto para entender lo que vamos a leer aquí. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos, note bien, aquí están las escuelas enfrentadas otra vez, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Esa es la midrash, no la mishnach. ¿Te entiendes? Está hablando de las tradiciones, porque los fariseos tenían la mishnach y ellos decían, eso es la principal, pero vivían poniéndole más atención a la midrash, que eran los comentarios y las tradiciones de los ancianos. Cuando usted ve, voy a hacer esta salvedad, aprovechar esta coyuntura ahora.
que Jesús en el Sermón del Monte dice, oísteis que fue dicho por los antiguos, pero yo os digo. Jesucristo está hablando de la Midrash, ¿entiende? Porque se le habían añadido a las verdades de Dios, de la ley, muchísimas cosas de hombre. Y habían llevado la ley a un punto que era un hastío para las personas. Entonces Jesús dice, los antiguos dijeron, pero yo digo. O sea, Jesús no se está refiriendo a lo que Dios dijo, sino a las añadiduras y a las levaduras de los antiguos. ¿Me doy a entender? Porque él mismo dice en el contexto, yo no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla, a enseñarla en el espíritu correcto. ¿Okay? Muy bien. Dice, ¿por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Sigan leyendo. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Siga leyendo. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, ahí está la añadidura, ahí está la levadura en la Midrash. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Amado, lo que el pastor decía esta mañana, que mucho por concatenar y armonizar la Biblia con la ciencia. Ahora hay en el púlpito, en muchos púlpitos, más ciencia que Biblia. ¿Entiendes? En muchas iglesias hay más ciencia que Biblia. Otro por armonizar, no ya la ciencia de los científicos, valga la redundancia, sino armonizar la metafísica y la superstición con la Biblia. Hoy en los púlpitos hay más metafísica y superstición que la Biblia. Pues este espíritu no es nuevo. Mire ahí los maestros de la principal escuela en Palestina le habían dado más valor a los mandamientos y a las tradiciones de hombre, lavarse las manos, que a un mandamiento de Dios. Lo dice Jesucristo. O sea que en los púlpitos, en las cátedras de los fariseos, había más tradición de hombre que palabra de Dios. Entonces, amado, esto es para que nosotros y los ministros pensemos y reflexionemos, ¿verdad? Tenemos que seguir abriendo la palabra. Y sabe que una cosa tremenda es que las tradiciones de los hombres pasan de moda, cambian, se tienen que ser modificadas, revisadas, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Amado, Jesús dijo, el que edifica sobre estas palabras que yo hablo, dice, tendrá un fundamento sólido. No importa lo que venga, permanecerá. Muy bien. Entonces, continúe leyendo el verso 8. Hipócritas, el 7, déjalo ahí el 7. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Diga, no se puede honrar verdaderamente a Dios desdeñando sus mandamientos. ¿Qué fue lo que dañó la honra? Que se separaron de la palabra por las tradiciones de los hombres. Entonces, si usted continúa leyendo acá, después de esa lectura dice, surgieron en la época de Juan Hircano, ustedes recuerdan, el de los macabeos allá, gobernador y sumo sacerdote de los asmoneos en el 134 al 104 antes de Cristo. Por eso fue que primero le dimos eso. Y eran descendientes de comerciantes y artesanos de la clase media. Esos fariseos surgieron en esa época y eran descendientes de comerciantes y artesanos de clase media. Ustedes saben que Pablo hacía tienda, era un comerciante, era fariseo, abundaban los negociantes entre los fariseos. Eran gente de una posición bastante cómoda y muy privilegiada, pero eran personas muy apegadas a la tradición y a las enseñanzas de la ley. Josefo dice que cuando el pueblo se enfrentaba a una importante decisión, confiaba más en los fariseos que en los reyes y sacerdotes. Por el hecho de que el pueblo confiaba en ellos, era porque eran escogidos para altas funciones del Sanedrín, por lo que ellos representaban. Tenían como personas muy íntegras, personas muy apegadas a los principios tradicionales,
guardadores de la cultura pura, de los antiguos, de las tradiciones, y eso le daba un respeto a ellos. Y por eso tenían una posición privilegiada en el Sanedrín también. Según Josefo, en tiempo de Cristo, habían unos 6.000 en Palestina. Imagínense, en ese pueblo, una secta con unos 6.000 adeptos. Había que ponerle atención a los fariseos. Los políticos querían ese voto. A Herodes le interesaba. A Roma le interesaba los intereses. Entonces enseñaban que los justos volverán a vivir después de la muerte. Hechos 23:8 habla de eso. Mientras los perversos serán castigados por la eternidad. La doctrina de ellos era impecable. Los fariseos tenían una doctrina muy parecida a la nuestra, déjeme decirle, en cuanto a la escatología, al respeto a la palabra. O sea, teóricamente eran lo mejor que había en ese tiempo. Todo lo sobrenatural, en ángeles, en demonios, de todo. De hecho, vamos a ver algo más adelante sobre eso. Entonces, dice, entre los demás grupos, no muchos aceptaban esta idea, sino que habían absorbido la creencia persa que con la muerte y el alma se separaba del cuerpo, que con la muerte, perdón, el alma se separaba del cuerpo permanentemente. O sea, los fariseos creían lo contrario, creían que había resurrección, de que venía un juicio, un reino futuro. Pero la mayoría de la gente en ese tiempo no creía eso, eran materialistas, existencialistas. Hermano, continúe leyendo. Y esa creencia existencialista vino por las influencias de las doctrinas extranjeras, de los persas sobre todo. Entonces, por la hipocresía de estos, Jesús decía, hagan lo que ellos dicen, pero no como ellos hacen. En Mateo 23. En el pasado, durante las luchas macabeas, ellos participaron en esta lucha contra los seleucidas griegos que pretendían desaparecer el culto y las creencias judías. Después se opusieron a Alejandro Janeo. Marque eso, Alejandro Janeo. Alejandro Janeo fue uno que gobernó después de la muerte de Aristóbulo I, Juan Hircano, después que terminó su poder, muere, lo sustituye Aristóbulo I, su hijo. Aristóbulo I muere en su primer año de gestión, entonces Alejandro Janeo lo sustituye. Pero este Alejandro Janeo, siga leyendo que le voy a decir algo. Dice, pues fue puesto como gobernante por su padre Juan Hircano en 104 al 78 antes de Jesucristo. Contra los fariseos libraron una dura batalla. Porque, mire esto, los fariseos se enfrentaron a Alejandro Janeo en el 94 al 88 antes de Cristo, porque Janeo había sido formado en la cultura griega y por sus creencias favorecía a los saduceos. La creencia de Alejandro Janeo, mantenga la atención por favor, la creencia de Alejandro Janeo se alineaba más con la de los saduceos que con la de los fariseos. Janeo puso fin a esta lucha crucificando a los líderes fariseos. Oiga, lo que hizo Janeo, crucificó a los líderes fariseos y a 800 de sus seguidores. La esposa de Hircano, Salomé, que se casó con Aristóbulo I, muere Aristóbulo y luego se casa por la ley del levirato con Alejandro Janeo, tuvo una actitud más tolerante hacia los fariseos durante su reinado, 78 al 69 antes de Jesucristo. Pero los fariseos y los saduceos nunca se perdonaron este episodio sangriento. Entonces note, ese Alejandro Janeo, educado entre los griegos, por su admiración a Roma y a la cultura romana, grecorromana, y era un rey que reinó varios años en Palestina. ¿Entiende? Él se cambió el nombre, judío se lo cambió a un nombre griego, por eso se llamó Alejandro. Su nombre era Jonatán, pero quería llamarse como Alejandro Magno, se cambió el nombre. Dice la historia que él, junto con un club que él tenía, porque había un grupo que lo seguía a él, de los que admiraban a Roma, se operaron el prepucio para corregir la circuncisión. O sea, como los niños eran circuncidados a los 8 días de nacido, este perverso greco-romanizado, gobernando Roma,
Él se veía, y cuando se metían en los baños públicos, bañarse con los extranjeros, los extranjeros lo veían y se burlaban de ellos porque veían que eran judíos y eso, y como que no encajaban. Entonces, para encajar, ¿sabe lo que hizo Alejandro Janeo? Y el grupo que se dejaba influenciar por él, que volvieron a reconstruirse el prepucio. ¿Cuántos saben lo que es un prepucio aquí? Qué bueno, es el glande, es la parte genital, la tela que se le quitaba a los judíos en la operación, en la circuncisión. Imagínense la actitud, pero yo creo que lo hizo más por rebeldía y por la rivalidad contra los fariseos que otra cosa, para que usted vea el espíritu que imperaba en ese momento. Entonces, notamos que los fariseos eran como los guardianes, los celosos, que estaban ahí siempre. Por eso ustedes ven cómo al ver a Jesucristo y lo que Jesucristo enseñaba, y cómo Jesucristo supuestamente violaba el sábado y hacía ciertas cosas que no era costumbre hacer, que eran ofensivas por lo que se creía de la ley en ese tiempo. Jesucristo trajo una predicación, una enseñanza con otro tipo de enfoque en el verdadero espíritu de la ley. Los fariseos no le perdían pie ni pisada, junto con los escribas. Siempre estaban ahí tirándole gancho y preguntas. Ya usted entiende por qué. Porque eran los celosos, los que se consideraban los puros, los guardianes de la tradición y de la verdadera palabra. Ahora, los saduceos, siga adelante, que aquí vamos a conectar algo con los fariseos, que eran llamados los guardianes de la Torá, porque ellos creían solamente en la Torá, en el Pentateuco, como los samaritanos. Ellos no aceptaban el resto de la palabra. Los fariseos era lo contrario. Los fariseos creían en toda la escritura que existía en ese tiempo, en la Mishnah y en la Midrash, y la enseñaban y estaban dispuestos a dar la vida por ella. Entonces, los saduceos eran un grupo de judíos intelectuales que aplicaban la lógica de los griegos a los problemas del día. La lógica griega. Ellos interpretaban la palabra usando la lógica griega. Entonces, y formaron una secta que se llamó los saduceos. Su nombre probablemente significa justos. O puede ser que venga de Sadoc, que fue un sumo sacerdote fiel en los tiempos del reinado davídico y de Salomón, de donde vinieron los famosos recabitas que menciona Jeremías, que guardaron la tradición con celo. Entonces, es probable que su nombre venga de Sadoc, pero también se cree que puede venir de otro tipo de fuente, pero es lo que más se cree. Antiguo sacerdote piadoso en el reino de Salomón, ya que estaban muy relacionados con el sacerdocio del templo. Los saduceos rechazaban la tradición oral de los rabinos, note bien, no querían saber de la tradición, solo aceptaban la ley escrita de Moisés y condenaban cualquier enseñanza que no estuviera basada en los escritos de Moisés. Eso lo dice Josefo en su libro Antigüedades. Veían muchas influencias sirias y persas en las enseñanzas de los fariseos y los veían como traidores a la tradición judía, porque los persas creían en el bien y el mal. Los persas creían en muchos sectores de los persas se creían en demonios, se creían en cosas. Entonces, como la Biblia habla de ángeles, en la doctrina de Dios, la herencia de los judíos, se habla de ángeles, de demonios, de espíritu malo y el bien y el mal. Entonces, los saduceos decían, eso es de creencia persa, eso es creencia, pero ellos estaban absorbidos por la cultura griega y acusaban a los fariseos de que tenían doctrina persa. ¿Ustedes me entienden? Entonces, continúa la lectura. Rechazaban la fe de estos en los ángeles, en los demonios y en la resurrección después de la muerte. Eso se ve claramente en Mateo 23, no tienen que buscarlo, 23 al 32. Y en Hechos 23, ese vamos a leerlo, Hechos 23, 8, vamos a leer ese. Dice, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Pero los fariseos afirman estas cosas. Ustedes ven la diferencia de creencia. Esos eran unos materialistas de primera clase. Entonces, los saduceos, continuamos leyendo, adoptaron la creencia del filósofo griego Epicúreo, quien dijo que el alma muere con el cuerpo. Josefo, en Antigüedades, además, enseñaban que cada persona es dueña de su propio destino. Esa era la doctrina saducea. Les gustaba discutir al estilo griego sobre teología
y filosofía. Ya usted puede ver lo que creían los saduceos. Dice, eran autosuficientes y negaban la intervención. Estoy leyendo otra anotación mía aquí. No la va a ver ahí es un resumen de lo que ellos eran autosuficientes y negaban la intervención de Dios en los asuntos de la vida diaria. Oiga, qué tremenda doctrina la de los saduceos. Negaban la resurrección de los muertos. Negaban cualquier vida después de la muerte. Oigan, no creían en el alma. Decían que el alma perece con la muerte, por lo que no existe ningún castigo o recompensa después de la muerte. Eso eran los saduceos. Negaban la existencia del mundo espiritual, ángeles y demonios. Entonces, ellos dejaron de existir después de la destrucción del templo por Tito en el año 70. Pero note usted la doctrina de los saduceos. Entonces, eran los jefes del Sanedrín, los saduceos. Pero ¿qué pasa? Aunque los saduceos eran los que ponía Roma generalmente, porque eran más afectos a la política, a los intereses de Roma que los fariseos. De todas maneras, ellos tenían muy en cuenta las decisiones de los fariseos, aunque eran minoría en el Sanedrín, porque a los fariseos los apoyaba más gente. Solo por eso. Decían, a los fariseos hay que darle voz en el Sanedrín, hay que pedirle consejo, el Sanedrín debe regirse, aunque nosotros somos los jefes, porque es que se nos voltea el pueblo, porque a los saduceos muy poca gente lo quería. Primero por lo que creían y segundo porque ellos estaban también alineados con el sistema político y eran solamente aristócratas engreídos, orgullosos. Okay. Muy bien, esto es en cuanto a lo que podemos decir de los saduceos. Los esenios son los grupos del Nuevo Testamento, hermano. Ya usted cuando lea el Nuevo Testamento va a tener un cuadro más o menos de qué se trata ese asunto, todo lo que se está viviendo ahí. Los esenios, rapidito. Los justos radicales. Note bien, los saduceos eran los santos, los guardianes de la ley. Los fariseos eran los puritanos. Y los esenios, los justos radicales. Oiga, todo el mundo se creía que tenía a Dios agarrado por la barba. Imagínense cómo estaría esa sociedad. Se parece un poquito a nuestro tiempo. Jesús tenía que venir, hermano. Tenía que nacer el Mesías. Tenía que nacer. Según Josefo, habían dos grupos de estos. Mientras que Hipólito, obispo del siglo III, dice que habían 4 grupos de esenios, imagínense. En hebreo, esenio significa piadoso o santo. Estos se consideraban los guardianes de las misteriosas verdades que gobernarían la vida de Israel cuando apareciera el Mesías. Era una secta futurista, escatológica. Ellos se enfocaban mucho en el estudio de los últimos tiempos, de los cumplimientos proféticos. Es posible que fueran considerados entre los judíos como los masquilín, término hebreo que se traduce los entendidos, mencionados en Daniel 11:33, 12, 9 y 10. Vivían en lugares apartados en el desierto, practicaban complicados ritos para purificarse física y espiritualmente. Los rollos del Mar Muerto, documentos hallados en la cueva de Qumran en 1947, se cree que pertenecieron a los esenios, ya que el historiador Plinio dice que esta región era la de los esenios. En ellos se hallaron el libro de Isaías, un comentario sobre Habacuc y varios documentos que contenían las enseñanzas de la secta de Qumran. Se puede notar que los esenios se cuidaban mucho de no dejarse corromper por la sociedad de su tiempo y esperaban que Dios honrara su fidelidad. Su líder era llamado el maestro de justicia. En unas 11 cuevas habían fragmentos o copias de todos los libros del Antiguo Testamento, excepto Esther. Oiga bien esto. ¿Cómo estudiaban y amaban la palabra esa gente? La mayor parte datan de los tiempos de los macabeos. En la región, los arqueólogos hallaron una gran sala dedicada a las copias de los manuscritos.
Otros eruditos piensan que pudieron haber sido fariseos los habitantes antiguos de esta región que huyeron de Alejandro Janeo. ¿Recuerdan a Janeo? En el 88 a.C., cuando ese perseguía a los fariseos. Pero la mayoría de las pruebas apuntan a los esenios. Algunos piensan que Juan el Bautista se integró pero no está contemplado en la palabra. Se añadió a los esenios por su doctrina, por su forma de ver las cosas. Hay historiadores que hasta ellos aseguran que Cristo fue esenio, pero son documentos seculares. No tienen que ver nada con la revelación bíblica. Donde la Biblia calla, tenemos que callar. Jesucristo no se afilió a ninguna secta. Jesucristo no, de hecho, entre sus discípulos hubiera un poquito de todo el mundo, pero él no se afilió a ninguna. Bien. Los celotes. Seguimos avanzando. Pasamos a los celotes. ¿Ya están ahí? La invasión de Palestina por el general romano Pompeyo en el 63 antes de Jesucristo destruyó la esperanza judía de instaurar su propio gobierno. Pero algunos grupos insistieron obstinadamente en que los judíos tenían que repeler a los invasores romanos. Ustedes saben que antes de Pompeyo, antes de que Roma entrara, estaba la batalla por retomar la independencia, por los macabeos que querían siempre lograr ese sueño, esa meta, inspirado en la gestión del rey David porque ellos descendían, los macabeos venían de la tribu de Judá, la mayoría, y querían mantener ese orgullo de ser los gestores del reinado independiente de Palestina, hasta que vino Roma, y cuando Pompeyo hizo la estrategia y cambió las fichas, ya perdieron la esperanza los asmoneos de pensar en eso. Pero siempre hubo un residuo, siempre, que nunca perdió esa idea de luchar más por resentimiento que por celo. Porque la historia muestra que después hubo un momento en que los celotes se convirtieron en saqueadores, ladrones, que mataban gente por el gusto, sanguinarios. Ese Barrabás que usted ve que se cree que era uno de los celotes, que es un asesino, matón. Y ahí se mencionan algunos personajes. Judas el Galileo, también Simón el Celote, de los discípulos de Cristo, estaban allí. Entonces, continuamos leyendo. Pero algunos grupos insistieron obstinadamente en que los judíos tenían que repeler a los invasores romanos. Los celotes trataron de promover la rebelión de los judíos. Ellos trataron de promover siempre la rebelión. El celote mejor conocido fue Judas el Galileo, en Hechos 5:37, cuando se dio el consejo de Gamaliel. Cuando Augusto decretó un empadronamiento, en Lucas 2:1, se cree que ahí fue la rebelión de este Judas el Galileo, cuando se menciona en Lucas 2:1. Judas dirigió contra los romanos una revuelta que tuvo mal fin. Josefo dice que este fue el conflicto que escaló hasta la destrucción de Jerusalén en el 70 después de Jesucristo. Durante el tiempo en que Félix gobernó, eso fue 52 al 60 después de Cristo, los celotes formaron un grupo que se conoció con el nombre de Sicari. De ahí viene la palabra sicario. Sicari, que significa lo que usaban la daga, un cuchillo escondido en su ropa. Estos circulaban entre el pueblo y mataban a los simpatizantes de Roma con dagas que escondían en su ropa. Durante la guerra del 66 al 70 después de Jesucristo, los celotes escaparon a la fortaleza judía de Masada, que fue una fortaleza antigua desde los 200, que fue establecida como defensa militar, y después Herodes la restaura y la hace como su lugar de protección y de su dinastía. En esa fecha, en el 66, se levantan los celotes, liquidan al ejército de soldados que estaban vigilando ahí en esa fortaleza, que realmente era una posición romana en ese tiempo. Entonces toman y se estacionan ahí y la convierten en su centro de operación. Los celotes escaparon a la fortaleza judía de Masada y la convirtieron en el centro de sus operaciones. 2 años después de la caída de Jerusalén, los celotes, al ser vencidos y sitiados, se suicidaron junto a sus familias
en lugar de morir en manos de los romanos. Unos 960, según la historia. Usted puede ver lo que era Palestina en el tiempo. Al final le voy a decir algo que me conmovió, me tocó, que realmente. Luego están los herodianos. Voy un poquito rápido quiero terminar esto. Están los herodianos, que eran los simpatizantes de Herodes. Fíjate que Herodes tenía sus seguidores también. Un grupo de varias sectas religiosas que respaldaban a la dinastía de Herodes el Grande. Parece que preferían el gobierno local opresor de Herodes que el dominio directo de los romanos. O sea, era un grupo que ellos decían, para que nos gobierne Roma directamente, mejor que nos gobiernen a través de esto, aunque sean unos supuestamente. Yo conozco un poquito de ese tipo de pensamiento, porque de la isla donde vengo estaban en un antiguo estatus político donde las islas eran abastecidas y gobernadas a través de la isla principal de Curazao, y Holanda mandaba los recursos a Curazao y Curazao lo distribuía entre las islas pequeñas. Llegó un movimiento político que abogaba para que la isla entrara en una relación directa con Holanda, en lugar de ser atendida a través de las otras islas. Entonces había un grupo que quería seguir en el antiguo estatus, hay otro que quiere, y hasta que votaron, llevaron un referéndum, y ahora Bonaire está alineada directamente con Holanda. Y ahora está la guerra del grupo anti-holandés, que preferíamos que nos gobernaran a través de Curazao, no así. Y el grupo pro-holandés. Entonces aquí los herodianos eran antirromanos, pero que se sentían más cómodos atendiendo con los Herodes y no con Roma directamente. Pero como quiera, Roma era la que mandaba, hermano. Que los Herodes eran vasallos serviles. Luego parece también que ellos, dice que algunos eruditos creen al final de la lectura que estos pensaban que Herodes era el Mesías. Nunca falta un loco que aparezca por ahí con ideas, pero no hay evidencia concreta para esta teoría. Algunos parece que supuestamente miraban a Herodes como el Mesías. Los samaritanos judíos, eran descendientes judíos. Oigan esto, los samaritanos eran descendientes judíos que permanecieron en Palestina cuando los asirios derrotaron a Israel. Eso usted lo puede leer, póngalo ahí al lado, escríbalo. Segunda de Reyes 17, ese capítulo completo, usted lo lee. Y en Esdras 4, 2 al 11, usted va a ver cómo surgen los samaritanos. Una mezcla de asirios con sangre judía, con los judíos. Que allí el rey de Asiria mandó unos colonizadores para que se mezclaran. Era una estrategia que utilizaba Asiria. Segunda de Reyes 17 y Esdras 4, 2 al 11. Se habla de los samaritanos. Entonces, que hubo un caso que a los que por no guardar la ley, los leones se lo comían y tuvieron que mandarle un sacerdote que educara a la gente para que los leones dejaran de comerse la gente. Bien interesante. Bien, dice que procedieron de matrimonios mixtos entre judíos y colonos asirios. Usted va a entender el fondo de por qué judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. Entonces, que se establecieron en la tierra prometida. De modo que su misma existencia era una violación a la ley de Dios según la creencia judía. Eran llamados por los que regresaron del exilio el pueblo necio que mora en Siquén. Eso se encuentra en el apócrifo eclesiástico 50, 25 y 26. Con esto no le estoy dando autoridad inspiracional a ese libro. Es una aseveración histórica. Allí dice el pueblo necio que mora en Siquén. Así veían a los samaritanos, imagínense. Aunque era un apócrifo, ese apócrifo era lectura judía. Entonces así lo veían los judíos. Ellos adoraban y ofrecían sus sacrificios en el monte Jerishim. Por eso la mujer samaritana dice que es en Jerishim que hay que adorar, no es en Jerusalén. ¿Recuerdan? Y mientras que Juan Hircano destruyó el templo de Jerishim en el 128 antes de Jesucristo. Y desde entonces judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Juan 4, 9. Con Mateo 10, 5 al 7 y se mencionan algunos acontecimientos relacionados a los samaritanos. La parábola de Jesús sobre el buen samaritano fue intencionada para protestar sobre la conducta impía de los mismos judíos, que debieron ser diferentes. También mostrado en la sanidad de los 10 leprosos, que un samaritano es el que vuelve dando gracias. Jesús simplemente quería crear conciencia
de que ustedes, que son los herederos y los que son la sangre pura y los que tienen la ley, se portan peor que los samaritanos que son híbridos. Para que ponerlos a pensar. No era fácil el Señor, hermano. Un hombre veraz en todo el sentido. Eso usted lo ve en Lucas 17, 11 al 19. Y el cerco se rompe en Hechos 1:8, cuando dice: me seréis testigo en Judea, Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Antes ustedes van a ver que Jesús le decían: por tierra de samaritanos no entren, al menos que Jesús fuera con ellos presente. No lo dejaba ir solo, porque era un lío lo que se iba a armar si entraban. Muy bien. Y los seguidores de Juan el Bautista, ay, mi madre, me fue el tiempo. Pero miren, la última lectura, miren. Los seguidores de Juan el Bautista. Bueno, vamos a darle rapidito ahí, para entregarle estas 2 paginitas ya listas. Sí, 2 hojitas. Dice: muy bien. ¿Ya lo tienen? Juan el Bautista, hijo de la pareja sacerdotal de ancianos Elizabeth y Zacarías, quienes eran descendientes de Aarón, como decía el pastor, aún en el tiempo de Cristo estaba la línea sacerdotal que nunca se perdió, ni siquiera en el exilio, hermano, la línea de Aarón. Fue algo que Dios lo celó, porque el sacerdocio, oigan, el sacerdocio que Dios instituyó no depende del hombre para mantenerse, ni de circunstancias humanas, depende de Dios. Dios preserva su sacerdocio en la tierra, pase lo que pase. Muy bien. Dice, algunos creen que Juan Bautista, al empezar su ministerio, se fue al desierto con los esenios. Algunos creen eso. El Bautista proclamó que la Biblia no lo dice. ¿Okay? El Bautista proclamó que el Mesías ya estaba por aparecer y exhortó al pueblo a prepararse para recibirlo. Esto atrajo la atención del pueblo común y venían a él para ser bautizados. Herodes temía que Juan pudiera orquestar una rebelión, según el historiador Flavio Josefo. La enseñanza de Juan parecía en verdad revolucionaria. O sea, en nuestro tiempo yo le predico de Juan el Bautista y usted lo va a entender como un siervo de Dios, un hombre de la verdad, un predicador fiel, un hombre austero que vivió en el bosque, comió miel silvestre, pero en aquel tiempo a él no lo interpretaban así, por lo que se estaba viviendo, los conflictos políticos, sociales, cualquier cosita, ya Herodes estaba temblando, era un atentado. Para Herodes, en Palestina, donde él era rey, cualquier mensaje o insinuación de otro rey que mencionara a otro gobernante al margen de él, que no fuera él, ya le calentaba la orejita, porque él quería cuidar su sillita. Y para los romanos, cualquier persona que era proclamado señor, Quirios, se oponía al César. Mire cómo estaba la situación. Era un celo y un hambre por el poder y por todos los intereses que eso significaba. En su predicación, Juan el Bautista tenía un mensaje peligroso, hermano. Ese mensaje jalaba la atención de aquellos a quienes le tocaban sus intereses. Exhortaba a compartir los bienes. Proponía una vida sin lujos ni pompas. Atacaba la inmoralidad y las injusticias, específicamente de Herodes Antipas, quien estaba casado con la mujer de su hermana, estando su hermano vivo todavía. Yo le conté eso el sábado pasado. Espero que no se le haya olvidado. Esa historia novelesca de Herodes Antipas, que le quitó la esposa al hermano. Entonces, dice que Juan desafió el statu quo político de su tiempo. Eso usted lo lee en Lucas 3:1 en adelante, que se lo expuse el sábado pasado también en su contexto histórico. En su tiempo, algunos llegaron a pensar que él era el Mesías. En nuestro tiempo existe un grupo en el cercano oriente llamado los Mandeos, que aseguran ser descendientes de Juan el Bautista. En realidad, Juan nunca aspiró levantar para sí una secta. De hecho, él decía: es necesario que yo mengüe, que él crezca. Yo no soy el Cristo, él decía. Fue claro en eso. Ahora, aquí le voy a decir lo que me ministró. Mire, la respuesta de Jesús a todo eso que leímos, a todo ese ambiente, hermano, a toda esa situación. En el tiempo de Jesús, el sectarismo había cambiado la personalidad de la fe judía. Y esto yo lo veo en la ilustración, en el caso de cuando Jesús convirtió el agua en vino. Hay un mensaje del Espíritu en ese primer milagro. Cuando dice: llenen la tinaja de agua, y dice que él convirtió el agua en vino. Y cuando lo probaron, el vino que él hizo era mejor. Y no es por casualidad que haya agarrado un matrimonio, porque Dios tenía a Israel como su esposa. Había celebrado una boda con Israel, pero Israel le había sido infiel. Entonces,
El mensaje del Espíritu es que la pureza de Dios le habían convertido en agua. La secta, las interpretaciones, todo lo que se enseñaba ya era agua, no había pureza en nada. Y Jesucristo viene a traer la pureza de la verdad de Dios otra vez. Y ese es el papel de la iglesia, a restaurar el pacto, las verdades del pacto, la vida del pacto, la vida del reino. Entonces usted ve cómo Jesús encuentra a una Palestina sumergida en despersonificada completamente de Dios. El perfil de Dios ya no estaba en ella. La habían convertido en una servil tierra greco-romanizada, infectada de falsas doctrinas, bañada por el mal uso de las leyes, violenta. Bueno, usted ve cuando dice que la gente andaba como ovejas desamparadas y extenuadas y abatidas, como ovejas que no tienen pastor, en Mateo 9. Entonces él dice que la fe estaba contaminada de misticismo oriental y filosofía humanista griega, junto a una sobredosis de tradiciones rituales. Jesús trató de traer el balance de la verdad. Dígalo conmigo, diga, el balance de la verdad. Diga, para eso estamos nosotros aquí, para el balance de la verdad. Y poner en orden la confusión de su pueblo. Dedicó tiempo a responder las preguntas e ideas extraviadas de estos grupos. Presentó a Israel la salvación y el amor de Dios junto con su autoridad. Se enfrentó a la meritocracia de la justicia propia de ellos y a la hipocresía farisaica. Les advirtió a sus discípulos que la justicia de ellos debería sobrepasar a la de los escribas y los fariseos. ¿Usted entiende ahora por qué le dijo eso? Porque lo que eran tenido como lo más correcto de todo lo que había eran los fariseos. Y Jesús le dice, si esos son los mejores, ustedes tienen que superarlos. Santo hermano. Imagínense, Mateo 5:20. También les advirtió sobre la levadura de los fariseos, refiriéndose a las añadiduras a la palabra de Dios y a su hipocresía. Mateo 16:16. Una y otra vez desafió a las autoridades religiosas de sus días. Dijo que no había venido a abrogar la ley, sino a cumplirla, ya que los intereses que los intérpretes de las sectas la habían abrogado con sus interpretaciones. El Sermón del Monte es un ejemplo de la correcta aplicación de la ley, del espíritu de la ley. Y esa es la tarea para el próximo sábado. Léase y medite el Sermón del Monte varias veces. Mateo 5 al 7. Ok, escríbala. Esa es la tarea después de haber leído San Lucas, el Sermón del Monte. Cuando él dice, oíste que fue dicho, pero yo digo. Para que usted entienda por qué el Señor dijo en el monte de la transfiguración, a él oíd. Este es mi hijo amado, a él oíd. Él es ahora el que tiene el protagonismo. Esta es la escuela que yo vine a establecer ahora. Denle un aplauso al que reina. Amén. Ok. Mire, escúcheme esto, con esto concluyo. Que me tocó y me impresionó. Ustedes pueden ver, mantenga su atención, ustedes pueden ver cómo el ambiente que circundaba a Jesús, a sus apóstoles, al que tenía el mensaje de Dios. ¿Cuántos creen que Jesús tenía el mensaje de Dios? Y era Dios hecho hombre. Al que trajo la solución a un mundo como ese. Todo lo que rodeaba a Jesús y a los discípulos era para que ellos pudieran haberse distraído, para que ellos pudieran haberse sentado a ver la noticia del canal tal, lo que pasó en Roma, lo que está pasando allá, no, mirando aquellos tiempos en Alejandría, lo que pasó en Palestina, la última noticia sobre Herodes, el último discurso de Herodes. Esto, no, hermano, usted ve a un Jesucristo enfocado. Oiga esto, usted ve a un Jesucristo enfocado. Trataron de desenfocarlo. El diablo trató de enrollarlo en el sistema. Hasta le vendió el reino. Le ofrecieron el reino a Jesús. A Jesús quisieron meterlo en esa asquerosidad. Hicieron lo indecible por meterlo en todo ese lodazar. Y a los discípulos. Pero ellos no lo permitieron. Ellos se mantuvieron enfocados en lo que Dios les mandó a hacer. Y yo
Pensé en mí como ministro, en el tiempo que estoy viviendo. Pensé en ustedes como iglesia. Tantas distracciones, tantos problemas. Problema de los inmigrantes por aquí. Problema de la situación en Venezuela. Problema en Europa. Problema con el gobierno de Trump. Problema, y usted prende la televisión y es situaciones. Pero diga, no podemos distraernos. Hay que permanecer enfocados. Tenemos que permanecer enfocados. No permita que la circunstancia te desenfoque. Díselo a tu hermano. No permita que la circunstancia te desenfoque. Estamos aquí para vivir el reino y para proclamar el reino, para establecer el reino de Dios, para seguir la obra de Cristo y de los apóstoles. Oremos al Señor. Bendito el nombre de Jesús. Inclina tu cabeza conmigo. Te damos las gracias, Señor, por habernos reunido en esta mañana y habernos impartido tus verdades. Gracias por habernos ayudado en este día a cumplir el sagrado encargo. Ahora yo pongo delante de ti esta grey, Padre, y oro que toda verdad aplicable hoy a nuestras vidas, el Espíritu Santo la aplique. Y que nosotros podamos ser fortalecidos, afirmados y confirmados para continuar haciendo lo que debemos hacer. Que así como Jesucristo, a pesar de haber desarrollado su ministerio en un ambiente tan convulsionado, tan confundido, no se dejó entretener ni desenfocar, que así nosotros hoy nada nos desenfoque. Padre, líbranos de las acechanzas y de las artimañas del error. Y ayúdanos a mantenernos en la pureza de tu verdad. Porque es ella la que nos ha hecho y nos mantiene libres. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén.